Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el tema de hoy, lo que es la insuficiencia cardíaca. Tenemos que este tema es muy importante debido a que representa un gran problema de salud pública en el mundo, ya sea por su creciente prevalencia como por el costo que implica el tratamiento adecuado de los pacientes que la padecen. Esta afectación es un complejo problema que se origina de un desorden estructural o funcional y deteriora la capacidad de llenado o expulsión ventricular de la sangre. Por lo general se caracteriza por la presencia de síntomas cardinales como la disnea, fatiga, retención de líquidos. Una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca son la enfermedad isquémica del corazón, la cardiopatía hipertensiva, las cardiomiopatías dilatadas y las valvulopatías. En las etapas iniciales, la función cardíaca puede ser normal en reposo, pero no aumenta adecuadamente con el ejercicio. En estadios avanzados, en cambio, se vuelve anormal también en reposo. Tenemos una definición de la insuficiencia cardíaca como representa un estado fisiopatológico y clínico en el cual el corazón es incapaz de aportar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos. La característica distintiva de esta enfermedad es el progresivo remodelado desadaptivo del miocardio. Se inicia a partir de un episodio que produce una disminución en la capacidad de la bomba del corazón y en consecuencia compromete la capacidad de los ventrículos de llenarse y bombear sangre de manera satisfactoria. De igual manera, es considerada el extremo final común de muchas patologías prevalentes, como las que mencionamos anteriormente, por ejemplo, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la diabetes mellitus, las valvulopatías, entre otras más. Las manifestaciones cardinales de la insuficiencia cardíaca son la disnea y fatiga, que pueden limitar la capacidad de realizar esfuerzo físico, como es la intolerancia al ejercicio, y pueden culminar en procesos que conducen a la congestión pulmonar y sistémica y al aumento de la resistencia vascular periférica. En cuanto a las limitaciones funcionales que va imponiendo, repercuten desfavorablemente sobre la capacidad productiva de los afectados. Y es así que el escenario es una alteración miocárdica que puede ser difusa o segmentaria y que habitualmente se inicia sin síntomas o discapacidad. En cuanto al pronóstico de la disfunción cardíaca, se ha comparado con las de las neoplasias más frecuentes y se ha demostrado mayor mortalidad que el cáncer de mama y ovario en mujeres y solo superado por el cáncer pulmonar. Su comportamiento epidemiológico dista de correlacionarse con los adelantos médicos de las últimas décadas. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que el 2% de la población, lo que representa alrededor de 5.8 millones de personas, padecen de insuficiencia cardíaca. En España se estima que la prevalencia alcanza el 6% de la población mayor de 40 años, pero también confirman que el envejecimiento de la población aumentará la incidencia de esta enfermedad en los próximos años y demostrará que esta patología presenta una relación lineal con la edad. Aunque muchos avances en su tratamiento han salvado o al menos han prolongado la vida de muchas personas, un número importante de pacientes muere o tiene incapacidad grave debido a esta miocardiopatía irreversible. Bueno, entonces vamos a dar paso a Kelvin. Daniel, por favor, para que dé mayores detalles sobre esta patología, etiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas y tratamiento. Continúa, Kelvin. Compañeros, el tema que voy a exponer en un momento voy a hacer sobre insuficiencia cardíaca. Como concepto, tenemos que esta patología es una situación en la que el corazón es incapaz de suplir las demandas metabólicas del organismo o, caso de lograrlo, a expensas de un aumento de las presiones del llenado ventricular.
Su autopatogenia tiene las dos principales etiologías, que son la primera, que es por una insuficiencia cardíaca por disfunción ventricular sistólica, que es más detallada como la disminución de la función de la bomba del corazón, que es secundaria a una disfunción sistólica, en la cual se va a apreciar un déficit de la contractibilidad del miocardio, y es resultado de la afección directa del músculo cardíaco, como sucede en las diferentes cardiopatías, o después de algún tipo de infarto, principalmente el infarto de miocardio, o secundaria a una sobrecarga impuesta al corazón como consecuencia de una lesión valvular o de una hipertensión arterial de larga evolución. Y la otra etiología, que es otra causa de lo que es la insuficiencia cardíaca como confusión ventricular preservada. En este caso, en cambio, existe una alteración de la distensión y la relajación ventricular que dificulta el llenado ventricular. Es por eso que se produce lo que es la rigidez de las paredes ventriculares, se produce un aumento precoz de la presión intraventricular y se acorta la fase de llenado rápido de lo que es el ciclo cardíaco, y la contracción auricular es básica para completar el llenado ventricular. Es compensado debido a lo que es la rigidez de la pared del ventrículo. Y por lo general esta etiología está en relación a una hipertensión arterial, a las diferentes cardiopatías, tanto isquémica o asociada a una disfunción sistólica. Puede ser también secundaria a alteraciones valvulares, malformaciones congénitas, tumores cardíacos o a los diferentes tipos de arritmias. Los factores desencadenantes van a ser varios, entre ellos nombramos a las arritmias, debido a que produce una reducción del tiempo de llenado ventricular y la hipocontractibilidad secundaria a taquicardia incesante o a fibrilación auricular, con una frecuencia ventricular rápida, que es una de las causas más frecuentes de descompensación. Además de esto, se asocia a una contracción auricular y ventricular, la pérdida del sincronismo de la contracción ventricular y los ritmos lentos con el bloqueo auriculoventricular, que son una causa principalmente de la insuficiencia cardíaca. Los diferentes tipos de infecciones que se asocian a la fiebre, la taquicardia, la hipoxemia y el aumento de la demanda metabólica es determinante de la sobrecarga. Por ejemplo, en una endocarditis bacteriana se produce la destrucción valvular y puede provocar una insuficiencia cardíaca aguda. En lo que es una hipertensión, se produce por una elevación brusca y excesiva de las cifras tensionales, como puede ser una hipertensión arterial de causa renal, o por abandono que se ve comúnmente por abandono de lo que es la medicación. La que es por larga duración es la causa más frecuente de hipertrofia ventricular y por ende de una insuficiencia cardíaca, por disfunción de lo que es las paredes de los ventrículos. Ya en esta parte ya no es aguda, sino ya más grave en este caso. Otro factor desencadenante es la tromboembolia pulmonar, ya que produce un gasto cardíaco bajo, la estasis circulatoria y la inactividad física, que son los que favorecen ese tipo de patología, con el consiguiente riesgo de una embolia pulmonar. En estos casos, tanto en una tromboembolismo pulmonar aguda como crónica, aumenta la presión de las arterias pulmonares, lo que contribuye a dilatar el corazón derecho y empeora la disfunción ventricular derecha o disminuye el gasto cardíaco. Otro es la anemia, que es el descenso de la capacidad de transporte de oxígeno. Determina que el aumento de las necesidades de oxígeno por parte de los tejidos solo puede ser satisfacerse con un incremento del gasto cardíaco, lo que puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. Los diferentes tipos de fármacos, en especial lo que son los AINES, por compromiso de lo que es la función renal, aumentar la retención de líquidos y agravar lo que es la insuficiencia cardíaca, que es lo que produce. Fármacos con acción inotrópica negativa, como el verapamil, para lo que es en el caso de una disfunción ventricular grave. También el uso de glucocorticoides, que causan la retención de líquidos, y de algunos antidiabéticos orales, como las glitazonas, o algunos antidepresivos que pueden dar lugar a una insuficiencia cardíaca.
El infarto de miocardio, que un infarto reciente puede desencadenar esta patología, sobre todo si es extenso. Y en este caso puede provocar un shock cardiogénico, situación de extrema gravedad, o también un edema agudo de pulmón, que agrava lo que es una insuficiencia cardíaca. Si es pequeño el infarto, cuando se asocia a zonas extensas de isquemia, como un perinfarto o determina la ruptura del músculo papilar del septum interventricular, que son las formas que más se ha logrado observar en lo que es para lo que es una insuficiencia cardíaca. Las formas de presentación, que son aguda y crónica. La aguda, cuando es de presentación, se presenta a un inicio o empeoramiento rápido de los síntomas que va a presentar el paciente, que ya a continuación les voy a indicar. Y por lo general es causado por crisis hipertensiva, un infarto de miocardio o la ruptura valvular, o en el caso de una buena infección, en el caso de una miocarditis. Y en cambio la crónica, que es el curso un poco más lento que el de la aguda y es más comúnmente observada, se desarrolla en pacientes con valvulopatías, cardiopatías, tanto isquémicas o hipertensivas de larga evolución. En el caso de una insuficiencia cardíaca aguda, el edema agudo de pulmón es la forma más grave en este caso y se debe a una elevación importante, generalmente súbita, de la presión capilar pulmonar. Se asocia a una dificultad respiratoria extrema que se debe al paso del líquido al alveolo pulmonar. En el paciente se puede auscultar lo que son los receptores audibles, incluso a distancia, en ambos campos pulmonares, y puede existir broncoespasmo asociado. En lo que es el cuadro clínico que presenta el paciente, de vez en cuando es inconfundible. El paciente presenta una ansiedad extrema, necesita estar incorporado, transpira en abundancia, se torna pálido y frío, su respiración es más rápida de la normal y se acompaña de tiraje, tos y expectoración rosada. Y la crónica, que suele asociarse a signos congestivos, que son consecuencias del fallo ventricular derecho. Las manifestaciones clínicas más importantes es la disnea de esfuerzo que se presenta en el paciente, y ahí al momento de ser evaluado se la clasifica dependiendo de qué tipo de disnea se va a presentar. En este caso, la extensión de disnea es menor y suele predominar los signos congestivos como la hepatomegalia, los edemas y incluso la ascitis que puede presentar el paciente. Ya, con lo que respecta al cuadro clínico, va a presentar diferentes tipos de síntomas, por ejemplo, la que ya acabamos de decir, la disnea, que es aumento del esfuerzo requerido para respiración, que conforme a la evolución que tenga la insuficiencia cardíaca, va a ser de pequeños a mediados o a grandes esfuerzos, bueno, depende de cuál sea el grado de insuficiencia cardíaca. En el caso de las agudas, que son las que más se evidencia, es la disnea que va progresando, cada vez se asocia a disnea en fases más avanzadas y puede darse incluso en reposo. Y se da que es secundaria la elevación de la presión del ventrículo izquierdo, provocando lo que es aumento de la presión media de la aurícula y de las presiones venosas y capilares pulmonares. Al elevarse la presión venosa pulmonar por encima del límite máximo, las venas pulmonares se distienden y cuando alcanzan la presión oncótica del plano, hay transposición del líquido capilar al espacio intersticial. Otro síntoma que puede tener es la autonomía, que es la disnea de decúbito. Se ve pacientes que para poder respirar normalmente durante lo que es la noche, cuando descansan, utilizan lo que es varias almohadas para poder acomodarse y la respiración no sea forzosa en ellos. En los casos de insuficiencia cardíaca avanzada, el paciente no puede descansar, acostado, y debe permanecer semisentado todas las noches. La disnea paroxística nocturna son episodios de disnea aguda que despierta al paciente, suele aliviarse cuando el paciente se incorpora y deja las piernas colgando fuera de la cama para disminuir el retorno venoso. El asma cardíaco, el cardíaco no es otra cosa que el broncoespasmo secundario a la propia insuficiencia cardíaca. El edema peribronquial suele ser la causa más frecuente en este caso y puede aparecer con el esfuerzo o ocurrir de forma espontánea durante la noche. La tos, que es otro síntoma
que se puede presentar por expresión de la insuficiencia cardíaca de izquierda, en particular cuando se presentan con el primo de cúbito. En general esta tos no es productiva. La nituria con frecuencia es interrumpida por la necesidad de orinar. Hay que tener en cuenta la insuficiencia cardíaca, la cantidad de orina emitida por la noche es relativamente mayor a la diurna en comparación a la que normalmente sabe presentar el paciente. Con lo que es la exploración física, en la inspección se tiene que tener al paciente en reposo. Los pacientes por lo general suelen presentar un aspecto normal en el caso de una insuficiencia cardíaca ligera, pero manifiesta lo que es la disnea con el ejercicio o al adoptar el decúbito. La insuficiencia cardíaca aguda, el aspecto del enfermo de gravedad, el pulso suele ser rápido y su amplitud está disminuida. También se puede presentar lo que es el aspecto que el paciente viene como un aspecto como fatiga, disneico, con presiones arteriales que por lo general suelen ser bajas, la reducción del gasto cardíaco, que ocasiona vasoconstricción y se manifiesta por palidez y frialdad de las extremidades, y por último que se puede observar lo que es la cianosis en las extremidades. En los últimos estadios puede producirse un estado de caquexia, cuyo origen suele ser multifactorial. Pueden contribuir a una mayor activación neurohormonal, el aumento de citocinas circulantes, la reducción de hormonas anabólicas, la enteropatía con pérdida de proteínas. Con lo que respecta a la auscultación pulmonar, suele detectarse los receptores de éstasis que se producen como resultado de la translocación del contenido capilar al alveolar. Se trata de receptores húmedos de carácter crepitantes, simétricos, que se auscultan durante la inspiración y no se modifican con la tos. Se detectan más en lo que es el plano posterior del tórax y en las bases pulmonares. Las manifestaciones cardíacas que se dan por disfunciones sistólicas se acompañan en ocasiones de cardiomegalia, o en el caso de la disfunción diastólica o en la pericarditis constrictiva, también el corazón suele ser normal. El ruido de galope, que también se puede auscultar en el paciente, aunque tampoco no es muy específico, contribuye en valioso dato para lo que es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y las sobrecargas de volumen. La auscultación de tercer ruido no debe homologarse necesariamente a una insuficiencia cardíaca. El galope auricular, que es el cuarto ruido, es un indicador menos específico que también se puede presentar, pero no es justamente para el diagnóstico en sí de lo que es la insuficiencia cardíaca. También pueden presentarse los otros históricos de insuficiencia mitral y tricúspide, que por lo general también es secundaria a lo que es una dilatación del ventrículo afectado. La hipertensión pulmonar secundaria, al lado izquierdo, es responsable del aumento de la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido, que puede exceder la del componente aórtico. Ya, entonces también tenemos lo que es la clasificación, dos clasificaciones que vamos a ver, la de carácter funcional, adoptada según los pacientes atendidos a nivel de esfuerzo físico requerido para la producción de los síntomas. Tenemos cuatro clasificaciones, que son la clase 1, que en el caso de realizar esfuerzo físico no hay limitaciones, puede realizar la actividad física habitual, no presenta los síntomas clásicos como la disnea o las palpitaciones o la fatiga en sí. La clase 2 presenta lo que es una limitación ligera al momento de realizar actividad física, presenta los síntomas, no presenta los síntomas en reposo, pero ya empieza a presentar lo que es la fatiga y las palpitaciones al realizar actividad física. La clase 3, la limitación notable de la actividad física, aunque esté en reposo no hay los síntomas, estos se manifiestan con niveles bajos de actividad física. Y la 4, la capacidad de llevar a cabo actividades en ausencia de síntomas, estos pueden estar presentes incluso en reposo. Y la otra clasificación que tomamos en cuenta según el grado evolutivo de la insuficiencia cardíaca, también en 4 estadios. La insuficiencia cardíaca fase A
Se incluye los pacientes con factores de riesgo, que pueden ser los que ya nombramos, como una hipertensión previa, una diabetes o una dislipidemia, en el cual se decide iniciar lo que son las medidas de prevención para el paciente. En la fase B, que se incluyen los pacientes con alteración orgánica cardíaca, ya sea disfunción sistólica o diastólica, que no han presentado los síntomas clásicos de la insuficiencia cardíaca, y en este caso se inician los tratamientos para retrasar la aparición de los mismos. La fase C, que es pacientes con afectación cardíaca, que no han presentado, que presentan o han presentado síntomas de insuficiencia cardíaca. En este caso se recibe ya tratamiento para mejorar los síntomas y el pronóstico. Y en la fase D ya son casos de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, con síntomas refractarios al tratamiento médico ya iniciado previamente, y también hay capacidad para realizar actividades física diaria más comunes. Son candidatos a trasplantes cardíacos, asistencia ventricular o a medidas paliativas. Para lo que es el tratamiento, como vimos antes, en la clasificación de lo que es que vimos recientemente, para la fase A, que decía que teníamos que utilizar las medidas generales en estos pacientes, se aconseja, dependiendo de qué clasificación tenga, el reposo para la mejoría de los síntomas. En los pacientes en casos de insuficiencia cardíaca crónica, que suele adaptarse la actividad física a sus posibilidades, dependiendo del esfuerzo que les lleve a realizar la actividad indicada. Se aconseja mantener cierto nivel de ejercicio de forma habitual, del grado funcional que se presente. Se aconseja también el caminar, que es el ejercicio más simple que puede llegar a practicar lo que es el paciente con este tipo de patologías, siempre evitando los esfuerzos isométricos o extenuantes. Suprimiendo lo que son los hábitos, principalmente lo que es el hábito tabáquico, para lo que es la mejoría de los síntomas, cambiar lo que es también lo que es la dieta, que tiene que ver también en este caso, principalmente en pacientes que tengan ya obesidad o problemas ya cardíacos previamente a lo que es una insuficiencia cardíaca, pacientes que tengan algún tipo de antecedente, principalmente la diabetes, y algún tipo de dislipidemia. De no ser así, entonces no funcionan las medidas básicas que se puede utilizar para lo que es el paciente con insuficiencia cardíaca. Se requiere el uso de medicamentos, para lo cual existen varios grupos de fármacos que podemos dar. Por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, por ejemplo, el captopril, el enalapril, que son los que más se escuchan para lo que es el tratamiento del mismo. El captopril con una dosis de 6.25 cada 8 a 12 horas para poder calmar lo que son los síntomas de la insuficiencia cardíaca, o en el caso de no contar con el captopril, también utilizar el enalapril, 2.5 miligramos al día. También lo que es otro grupo de fármacos, que son los antagonistas de receptores de la angiotensina 2, que pueden utilizarse varios, en este caso el valsartán, el losartán, que son los que más, el losartán, que por lo disponible que se puede utilizar, entonces con dosis de 50 a 100 miligramos al día para controlar lo que es la sintomatología del paciente. Y también los bloqueantes beta-adrenérgicos, que son el carvedilol, el bisoprolol, el que puede utilizarse también en este caso para poder controlar lo que es al paciente. Y el uso de diuréticos, dependiendo de qué tipo de insuficiencia cardíaca vaya a tener el paciente. Si es de leve moderada, los diuréticos que se utilizan en este caso van a ser la hidroclorotiazida, la furosemida, la toracenila, bueno, que los que más se utilizan son los dos primeros, la hidroclorotiazida y la furosemida. Y en el caso de presentar algún caso de que el paciente ya tenga insuficiencia cardíaca ya grave, se puede llegar a utilizar la misma furosemida, cambiar la dosis y
el efecto máximo que se puede tener para cambiar la dosificación en este tipo de pacientes. Y creo que está ahí, ya lo hasta ahí la presentación. Bueno, muchas gracias. Está muy bien, Kelvin. Está un buen resumen, ¿sí? En cuanto al tratamiento farmacológico, pues la insuficiencia cardíaca ha sido, los objetivos del tratamiento son disminuir la presión venosa central con diuréticos, reducir la postcarga con vasodilatadores periféricos y aumentar la contractilidad cardíaca con agentes inotrópicos. Aunque desafortunadamente todos los ensayos clínicos que se han realizado pues han arrojado unos resultados desalentadores, ya que se ha logrado poco en lo que respecta a la prolongación de la sobrevida de estos pacientes. Más bien el estudio con beta bloqueadores adrenérgicos se ha informado que después de 3 a 4 meses de su utilización sí mejora la función sistólica y revierte la remodelación, lo cual se explica por el control que ellos producen sobre la estimulación simpática exacerbada en la insuficiencia cardíaca crónica. Por lo general, sus efectos se asocian con un aumento en la fracción de eyección, una disminución en el número de hospitalizaciones y en la incidencia de muerte súbita. Y también un aumento en la sobrevida. Entonces, tiene un poco más de beneficio los bloqueadores beta adrenérgicos. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, debido a su disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, deberán recibir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Los denominados IECA, a menos que se demuestre intolerancia o contraindicación al uso de estos medicamentos. El empleo de estos IECA asociados a los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 ha mejorado la sobrevida de pacientes con insuficiencia cardíaca. También se ha visto que estos tipos de fármacos, además de disminuir la poscarga, reducen la hipertrofia ventricular izquierda. La terapéutica diurética con tiazidas y los ASA mantienen un lugar también de buen uso debido a que permite controlar la sobrecarga de volumen y los síntomas propios de la congestión. En cambio, la espironolactona, así como otros inhibidores de los receptores de aldosterona, evitan la retención de sal, la pérdida urinaria de potasio y también disminuyen la fibrosis cardíaca, que es algo nuevo que se ha encontrado con la administración de estos medicamentos. Los digitálicos, además de su clásico efecto inotrópico positivo, aumentan la descarga de las aferencias de los receptores de la presión cardíaca, lo que se acompaña de una disminución de la actividad simpática sobre el corazón. Por otro lado, la miodarona, más que prolongar la repolarización, tiene efectos adicionales en lo referente a las corrientes de entrada de sodio y a las propiedades simpaticolíticas. En cuanto al tratamiento no farmacológico, las medidas terapéuticas no farmacológicas constituyen un pilar básico en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los dos aspectos esenciales son el autocuidado del paciente y la adherencia al tratamiento. En ambos casos, la herramienta básica para conseguirlos las proporciona la educación sanitaria. El autocuidado debe contemplar los siguientes aspectos: acciones destinadas a mantener la estabilidad física, evitar comportamientos que pudieran empeorar la enfermedad y favorecer el conocimiento e identificación precoz de síntomas y signos de deterioro o descompensación. Con estas medidas, acompañadas de una dieta hipocalórica y restricción hídrica, son muy útiles en el manejo de estos pacientes. Sin embargo, la necesidad de restringir el consumo de líquidos es más controversial. Aunque es muy recomendada por algunos, solo la indican cuando el paciente está hiponatrémico, pero no existen estudios controlados que evalúan este aspecto. Se recomiendan las
las restricciones de líquidos para pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca grave de 800 a 1000 ml al día y se controla estrictamente cualquier desequilibrio de electrolitos o de la función renal. En cambio, en el paciente ambulatorio, las restricciones van entre 1200 y 1500 ml al día para posteriormente liberar el consumo de líquidos cuando el paciente haya alcanzado su peso seco. De ahí en adelante, el control de consumo de líquidos y diuréticos se hace dependiente del peso diario, de tal forma que si el paciente aumenta 1.5 a 2 kilogramos de peso en 24 horas, significaría retención de líquidos. En estos casos, se ha instruido previamente al paciente para reiniciar la restricción de líquidos y adicionar nuevamente los diuréticos. En cuanto a la rehabilitación cardíaca, constan una fase inicial de aprendizaje de 2 a 6 meses de duración y posteriormente de ejercicio, generalmente no supervisado durante el resto de la vida. El entrenamiento físico es la parte fundamental, aunque no exclusiva, de los programas de rehabilitación cardíaca, que incrementa la capacidad física, reduce la isquemia miocárdica y ayuda a controlar la angina de esfuerzo. Mejora la función endotelial por aumento local del óxido nítrico secundario al efecto de cizallamiento, que tiene una acción antiinflamatoria. Previene las arritmias, mejora la adaptividad ventricular y vascular. La diabetes y la hipertensión arterial y reúnen otros múltiples beneficios a nivel de los sistemas del organismo. Entonces, con estas ligeras explicaciones, pues damos por terminado el presente tema. Entonces, el día de mañana o el día jueves continuamos. Gracias a todos.